Bien. Hugo Brito, secretario general de ATEP. Leonardo Sánchez, secretario gremial. Ambos en los estudios de los primeros HD en América. ¿Qué tal, Hugo? Bien. Tal cual lo había prometido, Hugo, como sea, llegamos antes de las 2 de la tarde al canal después del Congreso, donde anticipaba de alguna manera esta mañana que no descartaban la posibilidad de una medida de fuerza, hecho que se concretó hoy en la reunión de los distintos delegados, por 48 horas. Sí, ¿qué tal? Hola, Leonardo Sánchez, secretario gremial de ATEP. ¿Qué tal, Omar? Buen día. Sí, como lo estabas expresando, en realidad no son delegados, son congresales, que es el cuerpo orgánico que define las situaciones de medidas de fuerza y laborales de nuestro gremio, en el cual participan 17 departamentos. Hoy contamos con 100% de asistencia. ¿Y por qué? Porque la problemática es bastante álgida por la que están pasando los docentes. Son muchos puntos que ya lo explicó el profe en tu programa de la mañana, y queremos dejar en claro, como lo hicimos en el Congreso, de que esta medida de fuerza, este paro, no lo decreta esta comisión directiva ni el Congreso, porque nosotros en ningún momento incumplimos el acta de acuerdo que se firmó. Si esto se lleva a cabo es por culpa del gobierno educativo provincial y no de nuestra institución. Esta mañana lo comentabas, la cantidad de pedidos incumplidos por parte del gobierno, porque a nosotros, por lo menos en lo personal, ni siquiera sentíamos el perfume de un posible conflicto con los docentes. ¿Ustedes venían intentando tener alguna respuesta por parte del gobierno? Sí, nosotros desde el principio, cuando firmamos el acuerdo, pusimos mucha expectativa y mucho empeño en que funcionara esta mesa técnica en la que nosotros que era, digamos, el espacio donde podíamos expresarnos y lograr este consenso con el gobierno para solucionar numerosos problemas que tiene la docencia y la educación. Sin embargo, pareciera que desde el gobierno escolar esto no fue compartido, ¿verdad? A tal punto que tuvimos una reunión de esta mesa donde fue un funcionario que solo se dedicó a tomar nota de todo lo que nosotros estábamos solicitando, y en definitiva nunca nos dieron ninguna respuesta, en todos los sentidos, porque en el aspecto salarial también habíamos pedido el adelanto del aumento de mayo, que nos dijeron que digamos, no nos dieron la respuesta que nosotros esperábamos, y además porque queríamos que, no tanto a la brevedad, porque ya han pasado 2 meses desde que se firmó el acuerdo y había puntos que no se podían concretar porque bueno, pareciera que el ministro le dio más importancia a la campaña política que resolver estos temas, como por ejemplo la ley de jornada completa que yo te decía esta mañana, la ley que amplía la antigüedad en los docentes en cuanto al porcentaje, el tema de los preceptores, el pago de no fraccionado del sueldo, la boleta de sueldo a tiempo, el tema de los docentes de multinivel, o sea, hay una serie de problemas, ¿verdad?, que era necesario que la mesa se reuniera y definiera las soluciones. Bien, a ver, pero desde el punto de vista económico, teniendo como referencia las provincias que están rediscutiendo nuevamente las paritarias por la inflación descontrolada, el acuerdo salarial en porcentaje, estamos en abril, desde enero hasta abril, ¿qué porcentaje habían cerrado los docentes? Nosotros habíamos cerrado en una primera etapa con un 17.5%. Acá hay que ser, digamos, claro. Perdón, pero ¿qué meses? ¿Por qué? Porque ¿cuánto llevamos de inflación en lo que va de...? Más del 21%. La acumulada del primer trimestre es 20,3. 20, pongamos un número redondo, 20. ¿Y ustedes habían firmado por? Por el 17.5 y en mayo por un 8%, con revisión de inflación, pero esta situación que estamos viviendo hoy, imagínate, este acuerdo ya venía desfasado, imagínate con lo que cuando impacte todo esto del dólar en los precios, por supuesto el bolsillo del docente va a quedar mucho más flaco de lo que está.
Más allá de que los dos ministros más importantes, digo, que podrían resolver este conflicto, por un lado está el educativo. Juan Pablo Limager es candidato al legislador, que según ustedes entienden incumplió el acuerdo para iniciar las clases. Y la doctora Carolina Bargañas es también candidata y es la que monitorea más que nada el tema de las paritarias. Acá no hay paritaria, acuerdos salariales. ¿Tampoco con ella tuvieron algún contacto para evitar esta medida de fuerza? Porque ustedes están pidiendo que se actualicen la mora administrativa, pero también están pidiendo que se mejore lo económico. Sí, no, tuvimos permanente comunicación con ella, lo que pasa es que se armó la mesa y no hubo respuesta desde el Ministerio de Educación. Y además hay otro tema que por supuesto ha irritado a la docencia, que es el tema del impuesto a las ganancias. Mientras esto es, digamos, hay una cierta incoherencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros negociamos, el gobierno toma como parámetro lo que CETERA firmó en la paritaria, que era el 17.5%, pero cuando en la misma paritaria CETERA firmó para que haya ítems que no se consideraran en el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, en Tucumán no descontaron, ¿verdad? Así que hubo docentes que con el aumento cobraron menos de lo que cobraban antes del aumento. O sea, totalmente incoherente lo que ocurrió. Hemos reclamado que el sistema, porque siempre hay problemas con el sistema, ahora están viendo cómo van a hacer, no van a devolver el otro mes. O sea que en tanto el docente sigue sufriendo el flagelo de la inflación y la falta de dinero en su bolsillo. Recordar, Omar, que justamente aquí el secretario general nos visitó varias veces cuando se estaba entablando la negociación y manifestó la buena voluntad que ponía el gremio en incluso, ¿no?, los porcentajes de la recomposición salarial, porque a la par de eso había una serie de reivindicaciones que tenían que ver con titularizaciones y que tenían que ver con normalización de las juntas de clasificación. Normalización, que ese es otro tema que nos preocupa y que eso se tendría que acordar en la mesa técnica esta de la que estamos hablando y no podemos, y ya van 2 meses, no es que... Entonces está bien, vamos a tratar de congeniar, digamos, un porcentaje, porque nos parece que tan importante como la cuestión salarial es todas estas cuestiones que tienen que ver con seguridad en los puestos de trabajo, transparencia en el tema de las designaciones, en la obtención de horas. Escuelas en condiciones. Exactamente. Bueno, lo que ellos están exponiendo es, no han cumplido ni siquiera la cuestión salarial, tampoco todas estas otras cuestiones del acta que eran el compromiso por el cual ATEP había tenido la buena voluntad, digamos, de decir, bueno, a ver, ¿en qué porcentaje nos podemos poner de acuerdo? Puede haber, sí, Leonardo, perdón. Sí, para no desviarnos del tema que muy bien lo planteaba acá tu colega Omar, esto se potencia y se hace mucho más caótico por la situación del dengue, que muchas escuelas tienen docentes y alumnos que no pueden asistir por la pandemia, porque además también se pide que se declare la emergencia sanitaria de una vez por todas. O sea, no es un capricho nuestro. Todo eso que acaba de explicar el colega de usted, Omar, se ve potenciado y llega a nuestros oídos. Perdón. Sí, muchísimos casos. Pero hay datos oficiales. Bueno, muchos mensajes dicen que no son los datos que se están dando en forma oficial. Te doy un dato. Nosotros durante 2 semanas estuvimos en comisión directiva, estuvimos trabajando 4 o 5, porque la mayoría estaba con el problema del dengue. Pero sí hay datos, Omar. Para darte un ejemplo. A los directores de las escuelas, de todos los niveles, nos piden informe del dengue. Toda la semana, que se actualice semanalmente. Y los directores lo hacen llegar. Y son muchísimos. Muchísimos casos. Y no son los que se informan entonces oficialmente, porque acá dice que está en una meseta. Bueno, por eso. Entonces, ¿qué es lo que está faltando ahí? La comunicación veraz de las autoridades. Porque nosotros, el gremio, es una caja de resonancia. Suena el teléfono constantemente diciendo de los casos.
la pandemia. ¿Hay del muchos dengue. chicos con dengue? Muchísimos chicos en la escuela, sobre todo en la escuela del interior. Muchos. Y la escuela de difícil acceso, mucho más. Se nos termina el programa. ¿Puede haber adhesión de los otros gremios o no? Sí, sí, UDT adhirió ya, los otros días estuvimos charlando, el paro no hemos dicho bien, pero hoy el Congreso determinó un paro por 48 horas sin movilización, además la petición de un bono de 60.000 pesos, la renuncia del ministro de Educación y Perdón, delegó la renuncia del ministro de Educación, eso lo determinó el Congreso y además delegó que si no hay respuesta en todos los pedidos que nosotros habíamos hecho, se delegó en la comisión directiva para seguir los pasos, digamos, que sea necesario y llevar adelante nuevos paros con movilización. Correcto. Para el martes y el miércoles. Martes. No, pero han dejado muchos temas Sí, sí. para la próxima entrega. Porque esta mañana yo le preguntaba a Hugo, ¿no ves cosas que tomen este paro como dentro de la campaña electoral? Porque ustedes Acá piden no la hay- renuncia del ministro de Educación. Sí, el Congreso consideró que digamos, la actuación del ministro no es la más adecuada. Además, nosotros cuando ya antes de ATEP, digamos antes de ganar las elecciones y de estar dentro de ATEP, ya muchísimas veces hemos expresado la disconformidad nuestra con respecto a la gestión del ministro y en muchas ocasiones hemos pedido la renuncia del ministro y hoy el Congreso no lo hizo la comisión directiva, sino fue el Congreso pleno que decidió solicitar la renuncia del ministro. Hugo, muchas gracias. Gracias a vos. Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias, Omar, y a todos tu plantel.